Buenos días. Comenzamos la reflexión como título Pablo en Corinto. Y Hechos 18.1 dice de la siguiente manera: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Al parecer, parte de la estrategia de Pablo era trasladarse intencionalmente de una ciudad estratégica a la siguiente. Lucas lo describe visitando Atenas, Corinto y Éfeso, y las tres ciudades más importantes del mundo grecorromano. Después de estas cosas, después del discurso en el Areópago y sus escuelas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Es sobre esta travesía que el apóstol escribió más tarde: me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 1 Corintios 2 y 3. Algunos comentaristas explican la decisión de Pablo de la siguiente manera: sintió que su sermón a los filósofos había sido un fracaso porque resultó demasiado racional y enfocado en la creación en lugar de centrarse en la cruz. De modo que, camino a Corintio, se arrepintió y decidió predicar solo la cruz. En realidad, Lucas no da ningún indicio de que, en su opinión, el sermón de Pablo hubiera sido un fiasco. Por el contrario, lo registra como un modelo de la prédica del apóstol ante un auditorio intelectual. Además, se había presentado la cruz porque predicó sobre la resurrección y no se puede hablar de una sin la otra. Algunos habían creído y Pablo no modificó su táctica cuando llegó a Corintio. Es otra de las razones de su ansiedad y su decisión. Seguramente la soberbia y la inmoralidad de la gente en Corintio lo intimidaron, ya que la cruz colisiona frontalmente con ambas. Los corintios estaban orgullosos de su ciudad, su riqueza, su cultura y sus juegos, y de su prestigio como capital de la provincia de Acaya, lo cual lo colocaba aún por encima de Atenas. Pero la cruz socava todo orgullo humano. Además, en el pensamiento de todo corintio estaba asociado con la vida inmortal, ya que el término koritiasai significaba precisamente practicar la inmortalidad. En la terraza del Acro Corinto, detrás de la ciudad, se elevaba el templo de Afrodita o Venus, la diosa del amor, y miles de sus esclavas rondaban de noche las calles de la ciudad ejerciendo la prostitución. Pero el Evangelio de Cristo crucificado emplazaba a los corintios al arrepentimiento y a la santidad. De esta manera, la cruz de Cristo, en su llamado a la humillación personal y a la autonegación, se constituía como una piedra de tropiezo para los soberbios e inmorales corintios. Por eso el sentimiento de debilidad de Pablo, su temor y también su temblor. Sin duda, la carta de Corintio, o las dos cartas de Corintio, para algunos hay tres y otras, pero las dos que tenemos en la Biblia, son cartas donde el apóstol Pablo, sin duda, orienta y aconseja, porque esta es una iglesia interesante de observar. Es una iglesia llena de dones. De hecho, todos los dones espirituales parece que funcionaban en esta iglesia. Pero, además de ser una iglesia con muchos dones, también había bastante inmadurez en la iglesia. De hecho, había división en la iglesia. Por lo menos algunos grupos, algunos de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas y otros de Cristo. Así que el apóstol Pablo lo que hace al escribir esta carta es traer una orientación y consejo. Habría problemas con la cena del Señor, que algunos se adelantaban a comer como una comilona, en vez de esperar para que todos los hermanos pudieran participar de la cena. E inclusive el apóstol Pablo dice que por ese hecho algunos estaban débiles e inclusive otros habían muerto. Era una iglesia con bastante problemática y muchas veces la carta enviada por Pablo fue criticada por los de Corintios porque no le reconocían el apostolado. No reconocían que Pablo era apóstol. Además, otro de los problemas que había en esa iglesia era de inmoralidad. Pareciera que un hijastro convivía con su madrastra. Se daban montones de situaciones de inmoralidad, de orgullo y que pasaban en la iglesia. Y esto nos hace pensar que de repente nosotros queremos ser como la iglesia primitiva, como si la iglesia primitiva no tendría problema o no hubiese tenido problemas. Y la verdad de las cosas es que la iglesia primitiva experimentó muchos problemas, que son los problemas que experimentamos el día de hoy en la iglesia contemporánea.
No podríamos decir que la iglesia de hoy del siglo XXI no pasan estos problemas. También hay problemas de inmoralidad, a veces hay problemas de doctrina y a veces hay todo tipo de problemas. A veces hay problemas de disputa, de disensión, a veces se producen grupos herméticos que matan la unidad de la iglesia y terminan por salir grupos para dividir la iglesia y comenzar otras iglesias que se llevan del mismo mal y vuelve a ocurrir en lo mismo en aquellas iglesias que se dividieron. El apóstol Pablo es claro en escribir a esta iglesia. Y nosotros, cuando el apóstol Pablo llega a Corintio en su prédica, evidentemente que queda impactado. No nos olvidemos que Corintio era un puerto. Nosotros que somos gente de puerto, aquí en Talcahuano, para otros que conocemos los puertos de Valparaíso, de Antofagasta, de Iquique, de Punta Arenas y otros puertos, siempre nos damos cuenta que en los puertos hay una gran fuerza de todo tipo, especialmente de inmoralidad. Marinos que llegan de muchos otros países con una vasta grupo de prostitutas que dan servicio a estos marinos. Y Corintio era igual. No solamente era igual, sino que estaba también el templo de Diana o de Venus para los romanos, y era un templo que tenía 1000 sacerdotisas. Imagínense, 1000 sacerdotisas, y estas 1000 se prostituían. Así que la prostitución o la fornicación era un ritual de santificación en el concepto griego. Por lo tanto, muchos marinos que llegaban allí se prostituían con estas sacerdotisas de este templo. Y el consejo paulino es justamente que aquellas sacerdotisas que se comenzaron a convertir, que empezaron a ser alcanzadas por el Evangelio, y había un dato de la causa de estas prostitutas, porque estas sacerdotisas se rapaban al cero, de tal manera que cualquier marino que las viera una mujer rapada al cero, sabía que era una prostituta, que pertenecía al templo, y por eso el apóstol Pablo también aconseja a las hermanas de la iglesia que no se cortan el pelo para que no sean también confundidas con prostitutas, y a las sacerdotisas que se convertían y llegaban a la iglesia les pedía que se dejaran crecer el pelo para que no fueran confundidas. Hay un montón de consejos dinámicos, consejos que son circunstanciales también para el momento y el tiempo de la época, pero sin duda esta es una de las iglesias que más le hizo problema a Pablo, no reconociendo su apostolado y su ministerio, aun cuando el mismo apóstol fue quien les engendró. Tenemos el caso de Apolo, de Aquila y Priscila, y así varios personajes significativos en esta iglesia. Todas las iglesias son importantes. Hay iglesias que cuesta su desarrollo y crecimiento y su madurez, pero a través del consejo, la orientación y la palabra del Señor pueden llegar a ser iglesias que pueden bendecir no solo a la iglesia o a la comunidad que asiste allí, sino a la comunidad inmediata, al entorno cultural y social que está rodeada. Así que animémonos escudriñando las escrituras siempre y sabiendo de que también la iglesia primitiva pasó muchos problemas, y a veces los problemas que pasamos nosotros son para que busquemos al Señor y pidamos la ayuda y el consejo del Espíritu Santo. Sin duda que una iglesia guiada y llena del Espíritu Santo evitará muchos de estos problemas, como de la iglesia de Corintios. Dios les bendiga.